Mesa de Análisis, presentada por Restaurante Mochomos en Culiacán. Disfruta de una increíble gastronomía con un excelente servicio. Restaurante Mochomos en Culiacán. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el salmón alcaparrado, pulpo bañado o un exquisito ribeye y más. Restaurante Mochomos, Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte en Culiacán. Reserva al 6671-466622. Estamos de regreso, ya estamos aquí en la mesa de análisis, pues ya estamos comentando los ecos que ha dejado este encuentro kilométrico, encuentro entre el gobernador Rubén Rocha y diputados locales con motivo de su primer informe. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches a los compañeros y por supuesto buenas noches al auditorio. Eso es. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Víctor, compañeros de la mesa, amigos de la producción y hello, estimada audiencia que nos escucha hoy miércoles, les mandamos un saludo y les agradecemos. Muy bien. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, amigo Víctor Torres, Juan, Jesús, chicos de la producción y gente que nos escucha aquí y más allácito de nuestras fronteras. Y adelante, Víctor. Sí, por el tiempo, pues vámonos a entrar de lleno. Un evento que duró efectivamente, de las 11 de la mañana, 12, 1, 2, 3, perdón, pero voy a contar como el de escuela, ¿no? 4:20, estamos hablando de 5 horas con 20 minutos, a las 4:20 terminó este evento, ¿sí? Un evento, el único pero que le pondría, además de analizar ya los contenidos, es el tiempo. No es un formato que aplique para tener invitados en una reunión como esta. Sí, una reunión de trabajo que arrojó mucha información, hubo buenas intervenciones de los diputados, me gustó mucho el planteamiento que hizo el gobernador. De principio, un gobernador autocrítico. Creo que escuché buenas opiniones en el sentido de que se anticipó a decir no todo está resuelto, hay muchas cosas que no están resueltas. En general vamos a desmenuzar lo que se pueda de este evento. ¿Qué te pareció, así de bote pronto, Jesús, lo que alcanzaste a escuchar? Si lo escuchaste por partes o lo escuchaste completo, a ver. Pues mira, yo te soy sincero, escuché la primera intervención del gobernador, el mensaje inicial, sí. La formalización de la presentación de su informe, que al final eso era lo que convocaba el Congreso del Estado, sí. Que sí era una sesión solemne, como lo decíamos en la mañana, y al final de cuentas también estábamos viendo los discursos de respuesta que daban los grupos parlamentarios, que creo que también fueron muy interesantes lo que dieron. Lo que no me quedé o lo que no escuché por completo fueron las largas intervenciones en las preguntas y las respuestas, que creo que fue lo que alargó el proceso, digamos, de lo que se vio en la mañana. El formato por tal se me hizo largo por eso precisamente, pero creo que fue un buen ejercicio, fue un ejercicio de, pues sí, claro, de rendición de cuentas. Se puso a escrutinio total del legislativo. Hubo buenas preguntas en las que se alcanzaron a escuchar, pero sobre todo en las intervenciones de las diputadas y los diputados que contestaron el informe, por decirlo de alguna manera. Creo que hay cosas muy interesantes que rescatar. A ver, Juan. Yo hice trampa porque más o menos vi 3 horas, 2 horas y media, pero lo puse el doble de velocidad en YouTube, así que fue 1 hora lo que vi. Hice trampa, no lo vi en vivo, lo vi... ¿Pero lo viste completo? Repito, 2 horas y media, pero lo vi en 1 hora y media. Digamos que vi la mitad, hasta la parte de las preguntas, las intervenciones ya no las vi. Eso sí tengo los posicionamientos ya no. No, eso sí no. Creo que eso es lo que alargó demasiado el evento. Y la verdad, con todo respeto, o poco o nada, le importaba mucho a la gente, le importaban más las respuestas y preguntas que le hacían, la interacción. Lo demás son cuestiones políticas, de discursos aburridos de políticos. Lo demás... me gustó el formato, pero hay que recortarlo muchísimo. Creo yo que le regresó vida al Congreso. Era necesario algo así, subrayando no 5 horas, pero era necesario ese tipo de comparecencia, aunque no quieran que le llamemos comparecencia. Esa comparecencia era muy necesario. Tal vez partirlo en 2 días pudiera ser una alternativa. Me gustó, y ahorita en una segunda instancia hablaré ya de pequeños detalles o grandes detalles de lo que se dijo, pero en general el formato bien, se portaron bien los diputados, hay que decirlo, la oposición, algunos fueron oposición, otros fueron aplaudidores nada más. Me dio mucha risa una diputada que le preguntan, le responden y aplauden. Ella sola aplaude al gobernador, eso sí me dio mucha risa que ella hace su pregunta y le aplaudió la respuesta al gobernador, fue muy simpático.
Fuera de eso, creo que los sinaloenses nos quedamos con un buen ejercicio. Hay que mantenerlo. Felicidades al gobernador, felicidades a los diputados, y creo que los sinaloenses hoy al menos vimos un ejercicio de Estado como hacía muchos años no teníamos. Ahorita vamos a los detalles. En los detalles está El diablo. el diablo. Sí, es, Y no llegué. Que por ahí a anda. ver, por ahí andaba el diablito. Travesura, hacía sus travesuras el diablito. Ya saben que los diablos hacen travesuras. Bueno, luego hablamos de ese asunto. Armando. Sí, mire, yo estuve presente. Sí. Yo estuve ahí en el evento desde que inició. ¿Cuántas horas Me estuviste? aventé cerca de 4 horas, Víctor. 4 siempre. horas. Sí. Sí. Antes de los pronunciamientos de los coordinadores parlamentarios. O sea, terminando las preguntas ya Sí, te retiras. terminando la pregunta Sí. me retiré. Yo, desde mi punto, soy un poco crítico y voy a... Venga. En ese sentido. Sí, con Para todo. mí Sí. fue el día del gobernador. Fue para el gobernador un día de campo, un diálogo entre amigos, un día soleado, tranquilo, un evento para el encuentro entre viejos y nuevos camaradas, amigos del gobernador. Yo vi un evento que sirvió para confirmar el clima de camaradería, cordialidad, armonía política que existe entre los poderes de Sinaloa. Yo no sé si sea bueno o malo, yo lo veo por el lado positivo, pero las preguntas de las LADIs y los Lord Moléculas de Sinaloa, ¿Ladis? ¿Cómo Ladis? Ladies. Ladies, ya, sí. ladies y los moléculas de aquí de Sinaloa, yo así los vi, la verdad, a modo, No, ¿cómo? ¿A quién te refieres? como en las mañaneras de López Obrador. Pero te refieres cuando dices ladies y Lord Moléculas. A los diputados. Te refieres a Me los refiero diputados. ¿Por qué a- le pones nombres? No, hombre, alusión a los Sí, diputados. porque no es justo que a todos los... Son 40 diputados, ¿no? A los que preguntaron. 37 A presentes. los que preguntaron. Yo de alguna manera estuve observando detenidamente y se me dice, las preguntas de los diputados los vi de alguna manera pues como una especie ya de acuerdo pactado. Eran las preguntas esperadas quizá. El gobernador del estado tenía ahí asistentes ya con le arrimaban las tarjetas respecto a las preguntas que acababa de recibir, como que estaban esperando esa... A lo mejor yo soy el equivocado, pero es mi percepción lo que yo observé, estuve viendo con ojo crítico, con ojo periodístico, como siempre me gusta hacerlo, y por eso vi yo que se transitó en un buen entendimiento, un marco de entendimiento. La verdad de las cosas es que el hecho de que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo estén transitando en armonía, quizá por el bien de Sinaloa, como ellos lo dicen, y transitando a través del diálogo, del buen entendimiento, qué bueno. El gobernador estuvo en algunos casos respondiendo ambiguamente, en otros casos más directo las preguntas. Jesús. Pues mira, yo creo que aquí tenemos que ser como especialmente prudentes para hacer el planteamiento de lo siguiente. El Ejecutivo no se subordina al Legislativo, ni el Legislativo al Ejecutivo, y estaba presente también el Poder Judicial, es decir, era un evento como tal de una solemnidad muy importante. Ahora, ¿por qué regresa el Poder Ejecutivo a rendir cuentas al Legislativo así? Porque el formato se permite, sí, porque evidentemente el número de diputados que tiene en esa Cámara lo permite, y porque la cordialidad que tiene con el resto de las bancadas también lo permite. Si esto se dejó de hacer en otros momentos de la historia de Sinaloa y en otros momentos de la historia de México, ha sido porque digamos que se rompieron esos ritos, en tanto que no había diálogo entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, por ejemplo, pensémoslo con el Congreso de la Unión y el Presidente de la República. Simplemente no se podría. Sería un asunto intransitable, vamos, ¿no? No se podría tener un diálogo ni en lo mínimo. Creo que en ese sentido, escuchar las posturas de los grupos parlamentarios nos da una luz de cómo está la relación entre las fuerzas políticas y el Poder Ejecutivo, representado por el gobernador. Y en ese sentido creo que lo que se dijo ahí fue interesante, en tanto que todos le dan un aval de confianza al gobernador en este primer año, ¿no? Hay cosas que observan, hay cosas que hay que mejorar, por supuesto, pero todos están en un entendimiento que creo que es positivo para Sinaloa, pero que ese aval en el transcurso del tiempo, si la oposición se comporta como las oposiciones se deben de comportar, pues irá agotando, en tanto que los gobiernos comiencen a dar los resultados que se esperan, eso es en positivo, o, como se lo señalaron algunos,
algunos funcionarios no están dando el ancho. Eso es. ¿No? Bien, vamos a hacer una pausa en radio, vamos a regresar aquí a la mesa de análisis. Nos quedamos sin comerciales en redes sociales, ya lo saben, y vamos a hablar también, para mi impresión muy particular, la oposición le queda mucho a deber a los ciudadanos que votaron por esas siglas partidistas. En este tipo de eventos es cuando debe demostrarse. No se trata de perderle el respeto, no se trata de eso, no estamos hablando de eso, sino de el contenido de las preguntas. Y cuando ya Armando más o menos decía hace un momento, ladies y Lord Moléculas en el Congreso, quienes hicieron las preguntas, refiriéndose pues un poco al tema de la mañanera, que pues algunos le preguntan ahí sí, francamente sí dejó ahí Dejó que desear. Pues mucho que desear. Como todo este La Congreso. oposición, nos sigue haciendo falta una oposición más presente en el Congreso. Si no es en este tipo de eventos, ¿cuándo? ¿Sí? Bueno, vamos a volver y nos quedamos aquí sin comerciales en redes sociales. Vamos a la pausa en radio. Estamos en la mesa de análisis de Línea Directa. Los ecos que dejó el encuentro del gobernador, la comparecencia en el Congreso con motivo de su informe. Línea Directa, información de verdad. Línea Directa. A ver, ¿no les dio a ustedes la impresión de que entre los diputados de oposición, pues de Morena se entiende, ¿no? Son del partido del gobierno, pues se entiende. Hasta le aplaudían. Tienen que hablar bien, sí, ¿no? Pues, le van a aplaudir, por supuesto que le van a aplaudir, pues es el gobernador que representa a la Cuarta Transformación, eso se entiende perfectamente, yo no cuestiono absolutamente nada No, ahí. yo sí cuestiono que le pregunten. Son legisladores del partido en el poder. No, pero le preguntan. Pero la oposición, a ver, me dio la impresión de que era un concurso en quién quedaba mejor con el gobernador. Es correcto. De entrada no me gustó, y con todo respeto lo digo, hablando de todos los diputados, para ponerle nombre, la apertura de esta sesión solemne, era la apertura a cargo del presidente de la mesa directiva, Ricardo Madrid, era instalar la sesión, no para echarse un rollo. Sí, se aventó un discurso que todo el mundo empezaba ahí como que a voltear a verse entre unos y otros, diciendo, bueno, ¿y qué onda con esto? Micrófono Sí. frente a político con audiencia cautiva. Sí, pero una no sesión lo- solemne que establece claramente cuáles son los puntos. Ahí decía claramente, instalar la sesión. El señor tenía que haber tomado lista a través de la secretaria de la mesa directiva. Hay quórum, si hay quórum, lo hizo, sí, perfecto. Y luego decir, declaro instalada esta sesión cuando son tales horas y vámonos con el formato para adelante. No, se aventó un discurso y el mensaje inicial le correspondía al gobernador. Por quedar bien, quedó, creo, pues muy mal de entrada. El propio Rocha estaba así como que, pues volteando, ¿qué ¿Y onda? luego? ¿De qué se trata o qué, no? Y un discurso emocionado, ¿qué es eso? O sea, no era el momento para ese discurso. Con todo respeto, creo que ahí se equivocó el presidente de la mesa directiva del Congreso, Juan. Sí, repito, un político frente a un micrófono y con audiencia cautiva no lo va a dejar pasar nunca. Creo yo que, repito, sí la gente de Morena obviamente le iba a aplaudir al gobernador, pero me dio mucha risa que la diputada le pregunta, el gobernador contesta y aplaude las respuestas. Eso en verdad me pareció de risa loca. Creo yo que el gobernador se sintió muy a gusto, muy cómodo, porque no había oposición, la oposición le hizo preguntas a modo, y voy a decir algo, cuando le hicieron preguntas más o menos técnicas, el gobernador patinó, por al menos en la parte económica, patinó, porque no traía algunos datos que debe haber llevado. Creo que le faltó un poquito más de preparación en la parte económica, y ahorita regresando a la radio voy a decir en términos generales resumen de cómo yo vi lo que me deja este informe, pero bueno, a grandes rasgos es lo que vimos, es lo que hay, es lo que tenemos, y la oposición ojalá algún día llegue. Armando. Mira, ahorita me dijeron ustedes nombres. Bueno, de la oposición les digo. Adolfo, ustedes le preguntaron lo que en la mañanera, en la semanera, le han estado preguntando, el doctor, preguntas que... A ver, los nombres. Información que ya ha dado. Mira, Adolfo Beltrán Corrales le preguntó qué falta para que inicien operaciones el nuevo Hospital General y el Centro de Salud. Fue la gran pregunta. No, pues de pechito. No, claro. De turno. La diputada Guadalupe Sí. Cáceres pregunta sobre el estado que guardan las escuelas después de la pandemia. Usted es maestro. Sí, Giovanna Moraes.
de preguntas sobre el regreso del programa de escuela de tiempo completo. Esa pregunta me pareció interesante. Sí, es interesante, Víctor. Sí, y lo obligó al gobernador a hacer un compromiso ahí. Así es. Y es importante la pregunta, pero ya se la habían hecho. Pero no importa, la diputada panista Giovanna Morachis me parece que puso algo interesante. El punto importante, ¿sí?, en materia educativa, incluso sabiendo, muy inteligentemente lo planteó, porque el gobernador es un hombre que pues ha manifestado su vocación muy clara hacia la educación. Y le sacó el compromiso al gobernador de buscar recursos federales para el 23, y bueno, incluso habló el gobernador, dijo ahí que entendía ese programa como muy positivo, porque él lo vivió cuando le daban alimentos en la escuela, en su primaria. Entonces ya se usaba que le dieran la galletita con el refresco, y bueno, el gobernador sí se enganchó, hizo el compromiso. Bien. Ahí vamos ya de regreso. Del noroeste de México. Bueno, nos quedan 8 minutos de programa. Nos quedamos en radio. Sí, acá. Sí. Bien, adelante. Pues vamos a hacer intervenciones breves para sí, rápido. A ver, resumen. Yo lo que me quiero quedar con esto es que yo al menos vi en el primer año un gobernador, insisto, hasta el día de hoy, ya veremos el año que viene, que nos va a entregar el mismo Sinaloa que recibió. No veo un gobierno que nos vaya, al menos lo que hoy informó, que vaya a ser diferente de los 5 gobernadores anteriores en materia económica, en materia de desarrollo. Apenas es el primer año. Repito, hasta lo que vio y escuché y lo que dijo que había hecho y lo que iba a hacer, hasta el día de hoy, me dice que vamos a entregar un Sinaloa igual que lo dejó, en mismos números y en mismas circunstancias, más o menos. No vi nada diferente. No hay un cambio de estrategia. No hay nada, todo lo veo igual. Si no hay un cambio de estrategia, esto va hasta el día de hoy va a repetirse. Ahí sí, de acuerdo, sí. Y la parte financiera, ahí sí, palomita grande y gigante. Eso me gustó mucho en el informe, la parte aburrida de las finanzas. La parte aburrida de las finanzas. Sí, porque la parte pues aburrido, ¿no? Pues especialidad. Conseguir dinero para los aguinaldos es aburrido. Armando. Sí, mira, yo ahorita en tiempo de redes, di una parte de lo que me pidieron, nombres. Pero no lo repitas. No lo voy a repetir, Víctor, claro, pero ya lo dije. Aprovechar tiempo. Lo dije en las redes, si quieren escucharlo. Víctor, me voy a ir un poco a lo que fue el evento. Ahí hubo muchas fallas, también fallas en la logística. Mira, un solo exgobernador presente, Mario López Valdés, y no lo menciona. No, sí lo mencionó. Bueno, permítame, pero lo mencionó mucho adelante. Pero lo mencionó. Bueno, porque le llegaron con la tarjeta. Ahí está el gobernador Maló. Mario Zamora también no lo había mencionado, lo menciona. Sí. A la representante de Claudia Sheinbaum no la había nombrado y la nombró. Sí, mencionó como 40 final. Personas. Sí, no, es que estuvo saludando mucha gente. Pero estos personajes normalmente se les menciona, bienvenidos. Es un exgobernador del estado. Sí, se lo dijo, pero ya cuando llevaba buen rato, ya después de una hora, pues son 40 el transcurso. Personas. Por eso, pero oye, a ver, pero no, es incorrecto decir que no los mencionó. No, al inicio de la presentación. Bueno, mencionar a la mitad de la audiencia. Vamos justificándolo si ustedes quieren. Es lo menos importante. No es importante. No tiene importancia. Estoy hablando del aspecto político, Víctor. Es un aspecto político interesante. Los protocolos. Zamora no puede estar sentido, fue a su hora. No, por supuesto, no va a estar sentido. Yo no creo que esté sentido. Porque otro abrazo. Después, no vino el coordinador parlamentario, como había dicho, de Morena, Ignacio Mier tampoco. Y bueno, son detalles que uno como periodista, Víctor, observa en esos eventos. A eso va, por eso me gusta ir, porque ves detalles que muchas veces no lees en las crónicas o en los periódicos. Bueno, esperamos tu columna con los detalles. Bueno. Jesús. Yo puse mucha atención en los discursos del Partido Revolucionario Institucional y el de Morena, el de Feliciano Castro y el de Cintia Valenzuela. Cintia Valenzuela le hacía una serie de observaciones al gobernador sobre todo en temas de agricultura, sobre todo en temas de los errores que se han cometido en esta parte fundamental de la parte primaria. Me gustó el discurso. Sí, fue un discurso sobrio, fue un discurso, no fue inquisitivo, no fue un discurso golpeador, fue un discurso de señalamiento, sobre todo el tema de violencia contra las mujeres, y dijo, hemos acompañado como bancada en la creación de la creación de la Secretaría de la Mujer, donde vemos que siquiera tiene un rumbo, dice, pero faltan muchas cosas por hacer. Yo creo que está bien planteado, ¿no? Y no atacó como tal. Y en cambio el discurso de Feliciano Castro, muy parecido al discurso de Andrés Manuel López Obrador, culpando de todo al pasado de nuevo.
y es culpa de los gobiernos anteriores, cuando el propio gobernador del estado ha concedido en varias ocasiones que los gobiernos del PRI tuvieron sus aciertos, y claro, tiene que ser porque él estuvo ahí también como acompañando. Y otra cosa muy importante. A ver, nomás ahí tengo un paréntesis, tengo una pregunta, Jesús. Sí. ¿Cuál sería el objetivo de ese mensaje del diputado Feliciano Castro? Porque claramente estaba fuera del contexto local. Es que es exactamente eso. Fuera del contexto local, pero algo llevaba de mensaje hacia lo nacional. O sea, el contexto local, como se ha manejado Rocha, es, como decía Armando, con armonía con las fuerzas Mucha políticas. más armonía. ¿No? No vemos un gobernador culpando constantemente a las al contrario, anteriores reconociendo incluso, ¿no? Sí ha hecho algunas observaciones Sí. a exgobernadores. Incluso le pregunté yo a Maloba en el previo, antes del evento, hicimos 30 minutos, y le pregunté a Maloba, sin desviarnos mucho, qué sentía cuando de pronto el gobernador pues hacía algunas críticas a su administración, y tuvo una respuesta política, pues finalmente. Pero fuera de contexto, Feliciano Castro. A veces, yo no sé si los asesores que están alrededor entienden hacia dónde va el discurso del gobernador o entienden hacia dónde va el discurso del Congreso, por un lado. Y por otro, también hay que ser muy cuidadoso en las palabras por una cosa. Mira, un tema, que es el tema de los pobres en Sinaloa, es un tema muy abordado por la Cuarta Transformación. Y dijeron que en Sinaloa no iba a haber más personas que se quedaran sin comer. Y desafortunadamente en Sinaloa acabamos de vivir un suceso muy doloroso, que es la muerte de una niña de 11 meses, no de 12 meses, de 11 meses, que no puedes culpar a los gobiernos del pasado por falta de alimentos, donde ni gobiernos municipales, ni gobiernos estatales, ni gobiernos federales pudieron hacer nada por atender una situación de extrema pobreza. Y como esa niña, hay 30,000 sinaloenses en extrema pobreza alimentaria. Sí. No Ese puedes caso en un en discurso, particular, no, claro, es no un caso en podemos particular, de saber acuerdo, si fue Víctor, por pobreza, de acuerdo, ¿no? Víctor, no, Sí, o por negligencia, por falta de alimentos, sí, o por en negligencia, una situación en una situación donde no se puede permitir que un niño muera así, y hay que decirlo de la siguiente manera: no puedes decir en un discurso tan importante, ¿no?, que no puede haber sinaloenses sin comer, en una donde el Coneval te está diciendo que hay 30,000, y donde además no es seguir culpando al pasado cuando en el presente hay muchísimas cosas por hacer. Tiempo, a ver, Juan, cerramos. Sí, bueno, cerrar, hay mucho, pues son 5 horas que quedaron sin analizar, muchas cosas que dejaban en el tintero. Me pareció interesante la parte. Le seguimos mañana, ¿no? Podemos seguirlo mañana, porque sí hay cosas, creo que hay cosas que podemos. Ya en el detalle los discursos, me parece que Jesús puso ahí el dedo en la llaga. El tema de los discursos de los representantes de los posicionamientos de los partidos políticos, sí. Repito, 5 horas es mucho para analizarlo en 20 minutos. Así es. Pero al final del día, al final del día, tenemos un gobernador que dio la cara, aceptó los errores y sí dijo que no podía culpar de todos los gobiernos anteriores, porque también le reconocía cosas que él estaba inaugurando que habían hecho los gobiernos anteriores. Eso fue también algo madurez bueno. Sí, dijo. Claro. Sí, es que no puede criticar a los gobiernos anteriores porque él fue parte de los gobiernos anteriores. Pero lo hizo. Lo dijo. Sí, por supuesto, lo está haciendo reconocimiento. Eso tiene el valor. Hizo un reconocimiento e hizo también, aceptó bastante errores que ha tenido esta administración. Eso también es bueno. Entonces yo creo que al final del día, gobernador Maduro, a lo mejor los asesores ahí quedaban a deber. Y hago la pregunta, ¿no jugarían al policía bueno y al policía malo? Puede ser, yo por eso pregunto también. A lo mejor juegan al policía bueno y policía malo, ¿Qué ¿no? buscó Feliciano con ese discurso? Ya lo veremos más. Pues quedar bien allá en la Ciudad de México. Puede ser. Armando, tú cierras 30 segundos. Me gustaron algunas frases del gobernador, la postura de él, Víctor, muy política, muy conciliadora, muy coloquial, sintiéndose cerca, identificándose con la gente. Yo escuchaba que la gente de Victoria le aplaudía en corto, casi reía. Es un discurso más coloquial, de entre amigos, que me figuraba a mí que estaba el gobernador por ahí donde a él le gusta sentarse en una banca, en un rancho, platicando con la gente que lo escucha alrededor. Y eso me gusta mucho, ese acercamiento es lo fuerte de Rocha Moya. Le está ganando muchísimas simpatías, muchísimo acercamiento con el pueblo de Sinaloa. Y yo creo que si Rocha Moya sigue haciendo ese ejercicio político acompañado de buenas acciones, de buenas obras, va a ser un gran gobernador.
Bien, pues con eso concluimos esta mesa de análisis de tercera emisión. No nos queda más tiempo. Jesús, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Armando, gracias. Gracias. Gracias a toda la producción, todo el estado. Mañana, sin falta, aquí estaremos, Dios mediante, usted lo permite, a las 6 de la mañana de la primera emisión. Ya será jueves, ya será 24 de noviembre. Gracias por su compañía. Pásela bien. Mochomos presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.